Saludos amigos, ¿qué tal? Ya comienza Prodemocracia y como es habitual estamos con ustedes Henry Blanco y un servidor Luis de Camps. Henry y yo hoy vamos a hablar sobre la crisis venezolana, pero adelantamos que lo vamos a hacer desde una perspectiva un poco diferente. Naturalmente, esa conversación se desarrollará luego de que cumplamos con los siguientes compromisos. Estamos de retorno con Prodemocracia. Henry, tal y como yo anuncié, en esta ocasión vamos a hablar de la crisis venezolana. Pero también como dije, vamos a tratar de poner la cosa en su real perspectiva, al margen de las grandes confrontaciones, al margen del maniqueísmo que hay en estos momentos con respecto a esa crisis. Y las pasiones que envuelve el tema también. Sí, porque una de las cosas que a mi modo de ver está ocurriendo con la crisis venezolana es que hay dos puntos de vista radicales. Uno de los que defienden de manera intransigente al gobierno de Maduro y otros de los que no les reconocen absolutamente nada a ese gobierno y que de alguna manera se han situado en favor de la postura de los Estados Unidos de provocar, aunque sea por la vía de la fuerza, su derrocamiento. Ahora bien, yo no creo, no sé si eso es lo que tú piensas también, que eso es racional. Yo creo que en realidad hay muchas verdades y muchas mentiras, de lado y lado. Estoy plenamente de acuerdo contigo, y sobre todo porque nosotros nos hemos caracterizado en toda nuestra vida, desde la época juvenil hasta el día de hoy, de evitar ser apasionados en los temas y en las posiciones que nosotros abrazamos. Déjame recordarte esto, y perdone que te interrumpa. Yo en estos días encontré en mis viejos archivos una declaración pública aparecida en el periódico El Nacional de mediados de los años 70, en la que tú y yo estamos condenando la intervención soviética en Afganistán. No fue en los 70, fue a principios de los 80, o fue en el 79. Fue como el 78, 79. 79. Sí. Tú y yo estamos condenando la intervención soviética en Afganistán. Tú en tu condición de secretario general del FUS y yo en mi condición de secretario general del FREN. O sea, fíjate la postura que nosotros tenemos desde esa época, tú y yo en particular. Y yo recuerdo que me retiré de un evento internacional en la que sostuvimos un enfrentamiento, el que era a la sazón presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Roberto Santana, y yo era miembro del Comité Central de la Federación, cuando nosotros planteábamos en ese evento que todo indicaba que quería identificarse con los propósitos prorrusos contra pro-China, y nosotros ahí establecimos que ni éramos ni pro-yanqui, ni pro-ruso, ni pro-chino. Claro, y que nosotros cuestionábamos las intervenciones de los Estados Unidos en cualquier país del mundo, en especial en América Latina, pero hacíamos lo mismo con las intervenciones de la Unión Soviética en países de Europa del Este o en otros lugares del mundo. Es decir, que además de ser coherente, hemos tenido una posición firme en respetar lo que son los derechos de cada país como nación. Y el principio de autodeterminación de los pueblos. Y de no intervención. Correcto. Ahora bien, todo esto... Volvamos a Venezuela. Todo esto es para decir que tenemos la calidad suficiente como para demostrar que evidentemente en Venezuela se vive un modelo que ha fracasado y que no es viable. Tú me estás hablando del modelo chavista y del modelo post-chavista de Maduro. Te estoy hablando exactamente del modelo chavista y del modelo post-chavista, que lo representa Maduro. Y no es viable, Luis, porque primero porque ni históricamente ni coyunturalmente eso tiene justificación. La realidad es que hay una crisis y que no podemos esconderla. Sobre todo, si queremos ser serios
y defender con objetividad a Venezuela y no engañarnos para hacer fracasar o debilitar las causas progresistas o de izquierda, debemos reconocer primeramente que hay una crisis y que ciertamente este modelo de gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno corrupto y sí, que además hay mucha corrupción, muy incompetente, sí, Luis. Y hay mucha incompetencia. Mucha incompetencia. Acuérdate que países aliados y organizaciones aliadas como República Dominicana, que tenemos históricamente muchas razones como para defender a Venezuela, hizo un intento por tratar de buscar una solución en momentos en que la oposición no era tan fuerte y que estaban dadas todas las condiciones como para llegar a un acuerdo en Venezuela. Sin embargo, la incompetencia caracterizó en ese momento, con posibilidades de buscar una solución a la crisis venezolana, el esfuerzo que hizo la Cancillería de la República Dominicana y el propio presidente de la República, Danilo Medina, por tratar de buscar una solución a ese país hermano, prácticamente fueron fallidas. Pero eso abortó, a mi modo de ver, por los manejos politiqueros de los dos sectores. Por supuesto que sí. La administración de Maduro jugó a la politiquería y la oposición también jugó a la politiquería. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Ahora, también hay que agregar, Henry, a lo que tú acabas de decir, en el sentido de que no hay dudas de que en Venezuela hay una grave crisis económica, hay una grave crisis social, hay una grave crisis política, y de que los orígenes esenciales se encuentran en la corrupción, en la incompetencia y en la creación de un Estado hiperpaternalista que es prácticamente imposible de mantener, ¿verdad?, en términos económicos. Pero también hay que agregarle otras cosas. En los últimos tiempos, la postura norteamericana de colocarle medidas coercitivas, ¿verdad?, de bloqueo, en el plano político y económico al gobierno de Venezuela, que eso es una realidad. Y también el hecho de que los grupos desplazados del poder por el chavismo han orquestado una serie de estrategias para tratar de sacar a Maduro del poder, porque no pudieron hacerlo por la vía de las elecciones en un momento dado. Evidentemente que el modelo venezolano de gestión, que uno realmente no sabe si ese es un modelo que se identifica tanto con la corriente de la nueva ola del socialismo del siglo XXI, como se le llame. La realidad es que este modelo ha fracasado porque ellos no han podido controlar o resolver estas variables tanto en el plano económico como en el plano político. Los indicadores macroeconómicos. Exactamente, no lo han podido resolver. Ahí tenemos una devaluación ascendente y permanente de la moneda. Y entonces, una hiperinflación. Una hiperinflación que no lo han podido controlar. Ahora, también, como tú muy bien dices, evidentemente que ellos no han podido, además de controlar estos indicadores, no han podido detener el problema de la resistencia de los sectores económicos a lo interno de Venezuela. Todas estas insatisfacciones que se reflejan en la sociedad venezolana son las que podemos confirmar de que evidentemente el modelo de Venezuela prácticamente de Maduro ha fracasado. Henry, hay una cuestión que ahora mismo se está planteando de manera reiterativa, que es la de que supuestamente en Venezuela existe un gobierno dictatorial. Yo personalmente creo que los gobernantes venezolanos
tienen inclinaciones autoritarias. Y obviamente eso está a la luz porque Chávez y los principales dirigentes de la revolución o eran militares, es decir, o tuvieron una formación militar o tuvieron una formación comunista autoritaria. En el caso de Maduro, por ejemplo, se sabe que fue dirigente de un grupo maoísta y los maoístas son de tendencia autoritaria. Pero yo quiero que en el segmento que viene hablemos de eso. ¿Hay o no hay una dictadura en Venezuela? Señores, Pro Democracia, pausa, pero volvemos dentro de breves instantes. Señores, estamos de regreso con Pro Democracia. Gracias por mantener su sintonía. Henry, te solté la pregunta anterior al finalizar el segmento que pasó. ¿Hay una dictadura en Venezuela? Yo pienso que no. Yo creo que no debemos obedecer a una parte interesada de la comunidad internacional y sobre todo a los Estados Unidos, que ha querido presentar el modelo y el régimen de Maduro como un modelo dictatorial, pero no tiránico. No es solo el de Maduro. Se está hablando de que hay una dictadura, sobre todo dentro de los opositores, dentro de los partidos de oposición, también en la época de Chávez. A Chávez, los adecos, los copellanos, los dirigentes de las agrupaciones que se desprendieron de los grandes partidos, acusaban a Chávez, insisto, de ser un dictador también, a pesar de que Chávez ganó 14 elecciones. Yo pienso que han sido maltratados y las expresiones han sido mal utilizadas, porque de lo que se trata es que ha habido manifestación autoritaria, y tú muy bien lo dijiste hasta hace unos momentos, de que por la condición misma de su origen, desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar, evidentemente que hay manifestaciones autoritarias. Pero yo pienso, Luis, manifestaciones que se dan en cualquier gobierno. En cualquier gobierno. En el gobierno norteamericano, paradigma de la democracia mundial, en estos momentos, en la persona de Donald Trump, hay manifestaciones autoritarias. Hay manifestaciones autoritarias, exactamente. Entonces, lo que quiero decir es que las características que tipifican, Luis, un régimen dictatorial no son exactamente lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque, por ejemplo, no tenemos la existencia de partidos políticos. Claro. No actúan los partidos políticos. Claro. Los líderes políticos no se están manifestando. Claro. No hacen a diario manifestaciones. El ciudadano no está saliendo a manifestarse contra... Los 3 diarios más importantes de Venezuela, que desde luego tienen dificultades económicas, porque Exacto. antes se mantenían sobre todo con la publicidad gubernamental. Exactamente. Lo que ocurre aquí, y no nos vamos a meter en ese tema ahora, sí. ¿verdad? Y ya no tienen la publicidad gubernamental. Exacto. Pero tienen que es un motivo de protesta también. Claro, naturalmente, pero resulta que esos 3 diarios, los más importantes, tienen sus ediciones. Y yo invito a los amigos televidentes a que lo busquen en internet, que busquen las ediciones digitales del Universal, el Nacional y tal cual, para que ustedes vean que acabando con el gobierno que están. Exactamente. Es decir, esos diarios tienen una postura de franca oposición al gobierno de Maduro. ¿Y qué es lo que ha ocurrido ahora recientemente con la entrada de Guaidó a territorio venezolano? Sí, no, por ahí ocurrió una cosa que realmente no es increíble. Importa. No, es increíble, una persona que sale ilegalmente del país y después entra legalmente. ¿Qué hubiera ocurrido si eso pasa en la República Dominicana? Imagínate, por ejemplo, que aquí se produzca un acontecimiento similar y Leonel Fernández o Luis Abinader salga ilegalmente, atraviese, por ejemplo, la frontera por Haití, ¿verdad? Por las lomas, y después se aparezca en un avión con su pasaporte, con su cara muy limpia, en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Desde el mismo aeropuerto está preso. Pero eso es algo que ocurriría en cualquier país del mundo, ¿verdad? Acuérdate que nosotros salíamos fuera. O algo en Estados Unidos, eso, para que tú veas. Sí, acuérdate que salíamos a territorio socialista como dirigentes estudiantiles o dirigentes políticos y éramos apresados, detenidos, sí. No solamente en territorio dominicano, sí. Luis, de la cual yo fui objeto muchas veces, sino en territorio americano. Claro. Fuimos detenidos y fuimos investigados. Si tú habías viajado a un país de lo que en aquella época eran de la órbita comunista y
llegabas a Panamá, ahí te mandaban para el cuartico a investigar. A Panamá, ¿eh? En definitiva, en la época de Torrijos aún. En definitiva, llegaba aquí y te mandaban para el cuartico a investigarte. En definitiva, y si era en Estados Unidos, probablemente ni te dejaran entrar. En definitiva, Luis, lo que quiero decirte es que la característica y en estos momentos lo que está ocurriendo en Venezuela no tipifican la acusación de ser un régimen dictatorial, dictatorial totalmente. Dictatorial lo fue Trujillo, dictatorial lo fue Stroessner, dictatorial lo fue Pinochet, entre otros que tienen todas las características de ser regímenes dictatoriales. Ahora, tú puedes cuestionar su legitimidad. Claro que Eso sí. sí. Claro que sí, porque convocaron las elecciones, que es lo que está cuestionando la comunidad internacional, y todos sabemos que primero fue una lectura muy interesada. Sí. Y se usaron maniobras. Esas elecciones fueron un acto de tigueraje de Maduro. Bueno, de Maduro y de yo no le llamaría tan radical como tú. Fue un acto de tigueraje, aprovecharse que la oposición estaba prácticamente disgregada. Estoy de acuerdo. Y vamos a convocar elecciones ahora. Sí, sí. Y lo hicieron. Y no pensaron que en ese proceso electoral había que procurar no solamente la legalidad, sino la legitimidad del proceso. Que es lo que yo creo que ha servido como fundamento, como argumento a la comunidad internacional para estar invalidando la legitimidad del régimen de Maduro. Ahora bien, Guaidó es legítimo entonces. Yo pienso que no. Y además, Luis... Porque a Guaidó no lo eligió nadie. No, él se autoproclamó. Él sacó, creo que fueron 47,000 votos como candidato a diputado. Exactamente. Y ya fue suficiente como para él declararse o autodeclararse como presidente de la República. Si ¿Y fuera la Asamblea así, Nacional, la Asamblea Constituyente, es legítima? No, porque acuérdate que fue por designación. Sí. Entonces, no tiene un origen. No tiene ni un origen. De democracia directa. No fue. Lo mismo que la designación del No fue el resultado de una voluntad popular. Estemos claros en eso. Entonces, ambos regímenes... Sino que tienen su base en interpretaciones acomodaticias del texto constitucional. Del texto constitucional. De manera que yo pienso que procurando una salida a la crisis venezolana, hay que hacerlo sobre la base de la invalidez de ambos, es decir, de tanto de Maduro como del propio Guaidó. Y que la salida debe ser política. La salida no debe ser como lo está haciendo los Estados Unidos bajo la amenaza de invadir por la vía armada a nuestro hermano país de Venezuela. Párate ahí, tú te has dado cuenta de que hay muchos dominicanos que antes se oponían a las intervenciones de Estados Unidos, tanto políticas como militares, y ahora resulta que le están apoyando, inclusive hasta líderes políticos. Hay mucha gente como que tiene miedo de que le cancelen la visa, ¿verdad? Parece que sí, pero yo pienso que más que eso, es que en los líderes políticos nuestros, Luis, ha reinado siempre la incoherencia, porque no han sido sustentados sobre la base de que son líderes fraguados e ubicados dentro de concesiones ideológicas claras. Es decir, hay una mención que yo hago siempre recordando a Juan Bosch, en el sentido de que el escenario político dominicano ha estado siempre sustentado sobre la base de una pequeña burguesía inestable que un día amanece diciéndote una cosa y al otro día te dicen otra cosa. Yo escuché ahora en estos días, Henry, a un distinguido líder político dominicano en un programa de variedades, que ante la pregunta de qué él iba a hacer frente a tal problema, dijo, no, porque yo no puedo hablar de eso, porque de lo que yo voy a hacer no se lo voy a adelantar a ustedes. ¿Cómo va a ser? Sí, entonces, eso fue lo que dijo. Pero mira, Henry, en conclusión, ya Luis, tenemos que terminar el programa. Yo pienso que en conclusión la salida debe ser política. Hay que invalidar las dos figuras que son objeto de crisis, de confrontación. Primero, no intervención de Estados Unidos. Por supuesto que sí. Segundo, diálogo y negociación. Claro que sí. Tercero, ni Guaidó ni Maduro. Así es. Sino convocatoria de elecciones libres con un nuevo ente electoral que sea confiable y bajo la supervisión de la ONU. ¿Estamos de acuerdo? Y así resolvemos la crisis venezolana. Correcto. Señores, Prodemocracia lamentablemente ha llegado a su final. Pero Henry Blanco y un servidor, Luis de Camps, estaremos con ustedes
el próximo viernes a esta misma hora por este mismo canal con una nueva emisión. Hasta entonces y que pasen ustedes un feliz resto de la noche.